Muy buenas tardes para todos, muy bienvenidos nuevamente. Y estamos dando comienzo entonces a la actividad, las cooperativas agrarias y la competitividad. Le damos la palabra al gerente general de Copagran, Gustavo Flores. Bueno, buenas tardes para todos. En primer lugar, saludar al ministro, a los señores disertantes, a nuestros socios y funcionarios que nos están viendo en nuestras filiales de Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia, a el conjunto de productores uruguayos que pueden estar viéndonos. Esto va a ser breve, mi introducción es un poco presentar la actividad. La idea nuestra es, en los aniversarios de Copagran, particularmente cada 5 años, poder realizar actividades más de integración entre los directivos, gerentes, técnicos, para poder lograr espacios de pensamiento estratégico, de compartir otras experiencias y aprendizajes. Este año la idea era, así como hace 5 años fuimos a Estados Unidos a visitar al Dr. Cook y conocer de primera mano a las cooperativas americanas de gran porte, de cómo trabajaban su cercanía con el socio. Este año nos habíamos planteado hacer una gira por las cooperativas argentinas en sus 2 modalidades, tanto en las que están vinculadas a ACA como en las que están en AFA, y poder compartir con directivos, gerentes y técnicos también las experiencias de otras cooperativas agrarias. Obviamente el tema de la pandemia cambió todos los planes sobre estos festejos de los 15 años, pero también obviamente arrimó herramientas de virtualidad en las cuales más o menos intentamos arrimarnos a su buen manejo, espero que así sea, y eso nos posibilita hacer un poco más amplia esta instancia de reflexión para el sistema cooperativo agrario y ya no necesariamente para la cooperativa agraria nacional. También esa posibilidad de relacionamiento virtual nos posibilita contar con las palabras y con el conocimiento del doctor Michael Cook directamente de Estados Unidos, con el cual las cooperativas agrarias uruguayas y en particular Copagran hemos compartido muchas instancias a lo largo de estos, por lo menos, 30 años, desde que él está vinculado al sistema cooperativo agrario uruguayo. Esta es una instancia de reflexión, no intentamos vender ningún producto, ningún paquete, ningún negocio, por lo tanto lo hacemos como un aporte y no recurrimos al siempre buen apoyo que hemos recibido de todas las empresas con las cuales nosotros nos vinculamos, pero nos parecía que esta instancia de reflexión debería ser un aporte de que Copagran hace, entre otras cosas, para devolverle a sus socios parte de lo que recibimos de ellos. La jornada va a estar centrada en una disertación del doctor Michael Cook en torno al tema que está planteado y contamos para darle un marco un poco más local, el análisis económico y el aporte que nos puede hacer desde su perspectiva el economista Gabriel Odone y también desde la visión del Instituto Nacional de Cooperativismo, instituto que cobija a todo el sistema cooperativo, sea cual sea su naturaleza. Nosotros vamos a presentar también, y aprovechando el espacio,
un video institucional de Copagran que intenta de manera sintética hacer un repaso de estos 15 años. No es solamente un video institucional, sino que intenta hacer un video de repaso histórico, muy breve, a una historia que, no por corta, ha sido muy intensa, y así que ha sido un trabajo bastante difícil para los creativos hacer algo relativamente corto de toda esa rica historia. Y es también un poco una suerte de rendición de cuentas, particularmente para quien no está participando de reuniones de la cooperativa, tanto en las asambleas de delegados, directivas de filial y otros organismos de dirección de la cooperativa, una suerte de rendición de cuentas de lo que la sociedad también ha puesto en nuestras manos. Así que no voy a hacer mucho más uso de la palabra con estos temas. Vamos a tener la palabra de apertura también de nuestro presidente de la gremial, el señor Pablo Perdomo, y puntualizar dos cosas que, por lo menos en la historia de Copagran, ha sido nuestra visión y nuestro enfoque en relación a este tema de la competitividad como cooperativas en el marco que nos toca actuar. Mucho antes del lanzamiento de Copagran se empezó a discutir y tuvimos la participación de la Corporación Mondragón en lo que fue toda la construcción previa de la cooperativa, en un trabajo de muchos dirigentes y muchos funcionarios que participamos de aquellas instancias tan extenuantes como fructíferas, pero se logró un consenso estratégico que tiene mucho que ver con este tema de la competitividad, que era el que para las cooperativas, para nosotros, para lograr una efectiva competitividad, debíamos lograr una escala competitiva con una alta centralización de la estrategia y una descentralización de las actividades operativas. Queríamos pasar del accionar de cooperativas de radios de acción muy pequeños, con poca escala, a una empresa de otras características. Por lo tanto, ese consenso estratégico sobre esa premisa fundamental fue el punto de arranque para toda esta experiencia que es la Cooperativa Agraria Nacional. Por supuesto que para llevar eso a cabo se tuvo que contar con un equipo de personas que se pusieran el cambio al hombro, que tenían que pelear con la cotidiana de cada una de esas empresas y luego restarle tiempo a la familia, a otras cosas, para poder construir la cooperativa que hoy está festejando 15 años. Pero a su vez que habíamos revalidado el compromiso de hacer una empresa cooperativa de mayor escala, debíamos cambiar el modelo empresarial y junto con los valores del cooperativismo debíamos poner foco en 7 objetivos trascendentales para lograr el éxito de la cooperativa. Y esos son los que definen el accionar de la cooperativa, a veces con mayor o menor éxito, que es el de obtener una rentabilidad empresarial, tener una orientación al mercado y a la satisfacción del cliente, ser una empresa dinámica, excelencia en la gestión, ser proactivos en la cooperación, tanto entre socios como entre empresas, y fundamentalmente transparencia y rendición de cuentas sistemática. Esto ha movido el accionar de toda la gestión de la Cooperativa Agraria Nacional en estos 15 años. Entonces, antes de pasar al video y después seguir con las otras actividades que ya enumeré, solo me resta el agradecimiento, en principio, a todas las autoridades con las cuales hemos compartido y convivido momentos a lo largo de estos 15 años,
más algunos años pre-nacimiento, de gestación, que ha abarcado a todo el espectro político nacional. Y lo que demuestra eso es que la promoción del cooperativismo, particularmente del cooperativismo agrario, ha sido siempre una política que une por encima de las diferencias. También el agradecimiento a todos los funcionarios, a los de ayer y a los de hoy, porque por suerte esta historia ha permitido que muchos trabajadores de la cooperativa y de las viejas cooperativas pudieran completar sus años de trabajo dentro de la empresa. Y después, en último término, a todos nuestros socios, que son la razón de ser de esta empresa y que en gran medida son los responsables de los logros. Y un particular recuerdo para aquellos socios que ya no están con nosotros, pero que por su entrega sacrificada, lúcida y comprometida, siguen acompañándonos en la marcha de Copagrán. No nos olvidemos que Copagrán, si bien cumple 11 años, lleva en sus entrañas más de medio siglo de cooperativismo agrario uruguayo. No por casualidad, en aquel jingle estilo chacarero, realizado con motivo de nuestro nacimiento y que también era interpretado por los hermanos Peirú, dice en uno de sus versos: viene del camino andado del que nos mantuvo en pie. Así que ojalá también nosotros podamos ser parte del camino de nuevos futuros. Ahora sí que podemos ver el video que recoge esa historia. Hace 15 años, nacía una de las mayores empresas agroindustriales del Uruguay. Una cooperativa formada por 850 productores agropecuarios de Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia. En Copagrán se unieron 11 cooperativas con raíces profundas que buscaban ganar escala para refundar el sistema cooperativo agropecuario, solucionar su endeudamiento y competir eficazmente. Los comienzos fueron duros. El sector agropecuario y el país enfrentaban una de las mayores crisis de la historia. Los productores sabían que no habría segundas oportunidades. El primer paso fue profesionalizar la gestión y centralizar la toma de decisiones. Nombran una única gerencia general y elaboran su primer plan estratégico. En 2006 se expanden los negocios ganaderos. Desde entonces, Copagrán abarca todos los rubros productivos en toda su área de influencia. A partir de ese momento, estructuran la empresa en 5 líneas de negocios: granos y servicios post cosecha, negocios ganaderos, nutrición animal, producción de semillas e insumos. También profundizan la gestión de su gran infraestructura como una red integrada capaz de segregar y dar trazabilidad a cada producto. 11 plantas de silos, cerca de la producción, los puertos y la industria. El paso siguiente fue estrechar los vínculos con la investigación nacional en mejoramiento genético para la producción de semillas. En 2008, obtienen licencias exclusivas y compartidas en forrajeras. Crean el Consorcio de Cooperativas Semilleristas. Formalizan una alianza estratégica con el INEA y comienzan a multiplicar y comercializar genética nacional de trigo y soja. Desde sus inicios, Copagrán ha competido exitosamente en el mercado. En los años del boom de precios agrícolas, la facturación superó los 190 millones de dólares. Manteniendo los mismos volúmenes de producción, hoy la facturación alcanza los 130 millones de dólares anuales. Además de honrar las deudas de las viejas cooperativas, desde 2009 los productores realizan fuertes inversiones. Montan la nueva fábrica de alimentos balanceados. Instalan 2 nuevas plantas de procesamiento de semillas. Y mejoran tecnológicamente las plantas de silos. En 2011 elaboran un nuevo plan estratégico y establecen nuevas alianzas para ampliar la integración en las cadenas productivas. Desde 2013, el patrimonio de los productores reunidos en Copagrán alcanza los 30 millones de dólares. En 2015, renuevan la inversión en capacitación de gerentes, directivos y técnicos, esta vez en el Instituto de Formación de Líderes de la Universidad de Missouri. En 2019, la historia vuelve a comenzar.
Una vieja cooperativa agropecuaria de fuerte inserción en el litoral encuentra en Copagrán el respaldo necesario. Tras varios años brindando asistencia técnica, concretan la fusión por absorción de la Cooperativa Agraria Nuevo Berlín. Al cumplir sus 15 años, Copagrán crece, honrando la misión para la que fue creada: hacer más competitivas a las empresas de sus socios. Es la única cooperativa agropecuaria de América Latina que ha logrado una fusión de esa magnitud. Ocupa a casi 300 personas. Genera empleo permanente y de calidad en el interior. Está entre los 8 mayores exportadores de granos del país. Administra contratos por 75.000 hectáreas de cultivos. Es el mayor originador de cebada del país. Dispone de una logística de excelencia al servicio de los productores y provee insumos agrícolas y veterinarios con una red propia de distribución. Todo orientado bajo una sola premisa: ser una empresa dirigida por los productores y gestionada profesionalmente. Somos agro, somos ganadería, somos industria, somos cooperativa, somos Copagrán. De productores para productores. Al presidente de las Cooperativas Agrarias Federadas, Pablo Perdón. Buenas tardes. Feliz cumpleaños, Copagrán. Hoy es un motivo de festejo por tanto trabajo arduo que han tenido en estos 15 años. Agradecerles a los directivos, a los impulsores de aquella idea de que el salir todos juntos fue una herramienta para el Uruguay, para el cooperativismo agrario, una herramienta súper válida y única en el mundo. Así que felicitaciones a los directivos, a los trabajadores, a los productores que hoy nos siguen en forma online y a sus familias, que es el principal soporte que tenemos las cooperativas agrarias, que estamos en el ámbito de la producción, donde sin esa herramienta que tanto valorizamos y tenemos y ponderamos nosotros, sería bastante difícil esta tarea que hoy tienen los directivos que han llevado a cabo esta idea que hoy cumple 15 años, pero que bueno, que viene trabajándose en el torno de los 60 años la mayoría de las cooperativas agrarias del Uruguay. Agradecerle a quienes nos acompañan en el día de hoy, por supuesto a las autoridades gubernamentales y a las autoridades cooperativas nacionales e internacionales. Para CAF, coorganizar este evento ha sido un desafío bien interesante y agradecemos mucho que nos hayan permitido hoy entrar en las casas de los productores que nos están viendo vía online, como ya dije, y que sin ellos, sin la base, la herramienta cooperativa no tiene el sustento que debe de tener. Gracias a esa base, la masa crítica de las empresas cooperativas en este país y en el mundo, y básicamente las agrarias, y lo decimos porque lo conocemos, es la oportunidad de tener una masa crítica en la dirigencia de los que estamos hoy aquí. Gracias a esa masa crítica entendemos que es un plus bien importante y que nos hace la diferencia para tomar las mejores decisiones en los desafíos que se fueron planteados en el video recientemente y como decía muy bien el gerente Gustavo Flores, para llevar adelante, para elaborar y el surcir este camino que viene desafiante en cada momento. Las cooperativas frente a esta nueva normalidad hemos aceptado el desafío, hemos
rápidamente ayornado a los protocolos para que los alimentos, al igual que la medicación, no falte en ningún hogar. Eso nos lleva a decir que estamos contentos con el trabajo hecho y que Copagran, así como el resto de las cooperativas agrarias, han sido ejemplos. Ya para terminar, el privilegio de hoy tener a Michael Cook junto con nosotros, a distancia, pero juntos, que un poco vio nacer toda esta historia, al igual que nosotros cuando siendo jóvenes empresarios ganaderos y nos arrimamos a CAF, esto era una idea y hoy está cumpliendo 15 años. Muy feliz 15 años para todos. Muchas gracias. A continuación, entonces, le vamos a dar la bienvenida al doctor Michael Cook, profesor de Economía Agrícola Aplicada y Liderazgo Cooperativo en la Universidad de Missouri, director ejecutivo del Instituto para el Liderazgo Cooperativo, presidente ejecutivo de 2 grandes cooperativas y asesor de más de 30 juntas directivas de empresas, en su mayoría cooperativas. Doctor Cook, bienvenido, un gusto de contar con usted. Buenos días a todos. Primero quiero pedir disculpas por el español mío, pero voy a tratar de explicar 4 puntos. Tengo 4 puntos principales para conversar con ustedes hoy. Y estos 4 puntos son, quiero explicar un poco la diferencia entre cooperativas, las empresas cooperativas y otros tipos de empresas. Segundo punto, quiero hablar sobre la fortaleza de las cooperativas. El tercer punto quiero hacer es cómo es sobre factores o llaves sobre a la sobrevivencia. Y cuarto, quiero hablar un poco, o vamos a hablar un poco de las tendencias globales de las cooperativas en el mundo. Y al fin voy a hacer una observación sobre Copagran. Muy bien, vamos a la primera slide. Muy bien. Ok, punto número 1 es quiero explicar, es muy importante. Muchos socios, muchos quienes estudian cooperativas, no saben claramente cuáles son las diferencias entre empresas cooperativas y otras empresas. Entonces, quiero aclarar esa diferencia. Número 1, ¿quién es el dueño? Esa es la primera pregunta. Cuando uno entra en un boliche, tiene que preguntar, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? ¿Por qué? El dueño es él quien ejerce el control y es él quien se beneficia. Entonces, vamos a volver a esto. ¿Quién es el dueño? En la cooperativa es el socio productor y en otras empresas es el inversor, el que invierte la plata, la capitalista. ¿Y quién es entonces, ejerce el control? En la cooperativa es el socio productor. Y en otros tipos de empresas es él o ella quien invierte. Y el retorno viene a la capitalista. Y el tercer diferencia es quién se beneficia. Y en la cooperativa es el socio productor. No como en los otros tipos de empresa, la persona quien invierte.
esta persona puede vivir 1000 millas del sitio, pero es muy importante que nunca se olviden de estos tres. ¿Quién es el dueño? ¿Quién tiene control? ¿Y quién se beneficia? Y yo tengo la palabra responsabilidades en este slide porque es muy importante que los socios, los productores, se entienden que no solamente tienen beneficios, pero tienen responsabilidades. Y si esta charla era un poco más largo, podríamos hablar mucho de eso. El siguiente, por favor. Ahora, el segundo punto vamos a hablar un poco de las fortalezas de las cooperativas. O por qué, si yo soy un productor, ¿por qué voy a ponerme como socio, como miembro? Vamos a empezar con punto 1 aquí. La cooperativa tiene ventaja a otras empresas si el socio o el miembro comparte la información que necesita la cooperativa. Entonces, la calidad de información, porque hay mucha confianza, la calidad de la información es mejor y la cooperativa puede aprovechar la calidad de esa información. Es la misma cosa con la economía, la escala, la economía de información. Si hay muchos compartiendo sus opiniones sobre el mismo atributo o mismo detalle, esa información compartida puede tener gran beneficio a la cooperativa. Y si la cooperativa está aprovechando eso, se puede hacer decisiones que ayudan mucho al socio. Segundo punto, impuestos. En muchos países, y yo viajo mucho y pues he trabajado en más de 60 países, en muchos países hay beneficios desde el punto de vista de impuestos. Y en muchos países los socios son miembros porque tienen beneficios de impuestos. Identidad. Muchas cooperativas se destacan tanto en su nación, en su mercado, que el miembro, el socio, se beneficia mucho por ser socio como Copogran. En los Estados Unidos, una cooperativa muy famosa es Land O'Lakes, o Ocean Spray, o Sunkist. Entonces los socios se identifican con su cooperativa y siempre tienen los sombreros que tiene esa marca. Entonces, en muchos casos, se sienten mucho, no quiero decir superior, pero se sienten muy orgullosos de la identidad de su cooperativa y se identifiquen con su cooperativa. Otro punto, las cooperativas en realidad es una práctica de democracia. Y es muy importante que en países donde se creen mucho en democracia, que la cooperativa es un método, es una entidad que en realidad es controlada por la democracia. Y en la democracia es muy importante aprender cómo ser comprometidos, como compromise en inglés, ¿no? Entonces es una manera de aprender la importancia de democracia y la cooperativa practica eso mucho.
Otra fortaleza de cooperativa es que los socios tienen que llevar bien con otros socios. Esto, vamos a decir, una de las grandes fortalezas de las cooperativas es que enseñan o practican civilidad. Es muy, muy importante eso. La siguiente, por favor. Siguiendo con las fortalezas, vamos a hablar de si socios se juntan, hay menos probabilidades de contraer riesgos. Risk reduction, en realidad, comparten los riesgos. Y eso ayuda a todo el grupo. Segundo punto aquí, poder de negociación. Cuanto más juntan con un objetivo, más fuerte pueden ser cuando están negociando. Otra ventaja o fortaleza de cooperativas es porque el productor es un productor. Y en general, las cooperativas, después de juntar vamos a decir, los rublos, se piensan en procesar juntos. Y después más todavía. Mira Conaprole. Conaprole es una marca muy famosa en el Uruguay. Eso es integración vertical. El productor de leche en Uruguay todos los días ve su output. Servicios faltantes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es una fortaleza? Es porque las firmas donde los dueños son solamente los que invierten, cada decisión que hacen, ellos quieren que rinde una rentabilidad enseguida. Ahora, en la cooperativa, cuando no hay un servicio o hay algo, tal vez la cooperativa, porque ven unos socios o miembros potenciales, empiece un negocio. Porque aunque no van a ganar rentabilidad o no van a ganar rentas, pero empiecen para ayudar los socios. Y la próxima fortaleza es capital paciente. Eso quiere decir que cuando hay un servicio faltante, cuando la cooperativa invierta en estas, en una, vamos a decir, actividad, ¿qué pasa? Van a tener más paciencia. No tienen que ganar la rentabilidad enseguida. Entonces, una de las cosas que son muy importantes en cómo sobreviven las compañías, las entidades, es tener capital paciente. Ahora, próximo, acceso a mercados, porque hay mucho rubro. Quien está comprando su rubro no tiene que ir a cada, vamos a decir, tambo o finca o estancia. Puede hacer sus compras solamente con una entidad. Entonces, se puede hacer transacción. Ahora, la cooperativa hay un gran fortaleza aquí, porque tiene acceso a los proveedores y quien procesan. Eso ayuda mucho en juntar los rubros, aumenta su efficiency. ¿Okay? Ahora, en general, se han estudiado en muchos países, el lideraje
o el líder ASCO, escuche, tienen en general, los líderes tienen la habilidad de escuchar bien. ¿Por qué? Porque tiene ese capital paciente, saben los sueños, saben o conocen sus socios, y entonces esta es una fortaleza cuando sus líderes, sus gerentes, sus directores saben escuchar. Ellos, la cooperativa gana o se destaca porque ustedes saben en su propia vida, si alguien te escucha, usted se cree importante. La siguiente, por favor. Pasando al tercer punto que quiero hacer hoy, este slide muestra y es el resultado de 25 años, 15,000 entrevistas de cooperativas en 40, de socios de cooperativas en 45 países. Se puede, si ustedes van a mi website, hay un artículo que explica este slide en gran detalle. Entonces, este es un resumen de 25 años de trabajo, ¿no? Y la pregunta muy importante es dónde estoy, en España o Inglaterra o Alemania o Nueva Zelanda o los Estados Unidos o Canadá. Siempre los líderes, los socios, quieren saber cómo puedo vivir otro año, otros 10 años. Ahora, Copagrano tiene 15 años. Como se ve en el último punto aquí, de los 1,900 cooperativas agrarias en los Estados Unidos, y su volumen es más de 300 billones de dólares. Creo que ustedes dicen 1,000 millones. Pero estos 1,900 cooperativas agrarias es increíble, pero 290 de ellos ya tienen más de 100 años. Son viejos, ¿no? Y 75, mejor dicho, casi 1,000 tiene 75 a 99 años. Quiere decir que 1,300 de los 1,900 son muy viejos. Y uno no llega a ser viejo, yo sé esto personalmente, sin tener un poco de la lista aquí. Consenso, cuando un grupo empiece a unir, hay que llegar a un consenso en los objetivos de la creación. Yo conozco un poco de Copagrano y llevó reuniones muy importantes, muy intensos, a llegar a tener un objetivo de la creación, al principio, a tener un consenso. Entonces, también, el segundo punto quiero decir, es hay que continuamente estar revisando sus reglamentos internos. Tercero, consenso de las medidas de desempeño y consenso en las medidas de salud cooperativa. Hay un poco de diferencia entre estos dos. Es muy importante no solamente pensar en la rentabilidad de pero también hay que pensar en la salud de su institución. Puede tener
su institución, su cooperativa, va a ser bastante fuerte el año que viene o en 5 años, y hay que estar pensando en eso. Y los que han sobrevivido han hecho eso. Se piensan mucho, se reúnen y piensan y no quiere decir discutir, pero hablan mucho de cómo podemos sobrevivir más largo, más tiempo. Ahora, estos cooperativos que sobreviven tienen un proceso de identificar fricciones cuando son muy jóvenes las fricciones. Hay que enseguida entender y arreglar o solucionar una fricción enseguida. Ahora, un proceso, hay que tener proceso, hay que pensar, hay que desarrollar un proceso de eliminación de estas fricciones. Ahora, uno de mis favoritos, lo que hemos encontrado en 25,000 cooperativas en el mundo avanzado, de agricultura avanzado, es los que sobreviven por mucho tiempo, los socios o por lo menos los líderes tienen gran conocimiento de la historia interna. Ellos saben o conocen quiénes eran los héroes y por qué son héroes. Y conocen la estrategia que tienen ahora mismo, qué estructura, qué cultura, cuáles son las preferencias de los socios. Y también a la misma vez hay que entender lo que está pasando afuera, en los otros países o en los mercados. Entonces, ese conocimiento hay que entender y educar. Cuantos más socios o miembros entiendan este punto, mejor. Ahora, cada cooperativa que ha sobrevivido más de 5 años tiene coraje adentro de sus socios o sus miembros, el coraje para reinventarse. Es muy importante. Siempre va a haber grupo dentro de su cooperativa que dice, no, las cosas se van bien. No, hay que siempre pensar, tal vez tenemos que cambiar. Y siempre pensando en modificar o hacerte más moderno. Es muy importante eso, y hay que siempre desafiar los métodos, la cultura de hoy. Reputación y credibilidad. Esto es lo que viene, esto es muy importante en atraer nuevos y mantener los que no son tan nuevos. Ahora, yo ya dije o ya expliqué este último, que en los que siguen estos llaves llegan a una edad bastante viejo. La siguiente, por favor. Ahora, tendencias globales de las cooperativas en el mundo. ¿Qué vemos? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las cosas comunes en las cooperativas? Porque es muy importante entender, una cooperativa en un país no es exactamente igual a una cooperativa en otro país, ¿no? Entonces hay diferentes reglas, hay diferentes normas, hay diferentes prácticas, pero lo que tengo aquí, esta lista, son cosas que son comunes en general sobre los 60 países donde estudio, ¿no? Número 1, vemos consolidación.
hay muchas fusiones, creo que se dice en español fusión, but mergers, ¿no? Y están siempre, porque el mundo está achicándose. Y entonces hay que tener la escala de inteligencia, la escala de operaciones. Entonces vemos mucho de eso. Ayer, esta semana en los Estados Unidos, vimos la fusión de 3 grandes cooperativas. Grandes no, pero eran cooperativas de $100 millones. Entonces, es una tendencia muy importante. Otra, segunda cosa, tendencia que vemos. Las cooperativas están mandando sus directores a sesiones, 2 días, 3 días, una semana, a estudiar más. ¿Cómo puedo ser un director mejor? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se hacen las mejores entidades en el mundo? ¿Cómo la gobernanza? ¿Cómo funciona bien? Es difícil, muy importante, muy importante. Otra cosa que vemos, y es muy interesante esto, porque en los 90 y a principios de este siglo, vimos mucho, vamos a decir, experimentos, cooperativas experimentando con diferentes estructuras. Tal vez ustedes han sentido de la cooperativa de generación nuevo, New Generation Coop. Esa es una estructura que ha tenido menos éxito que al principio pensaban. Algunos han tenido éxito. Este tipo de cooperativa pone mucho énfasis sobre el socio invierta. Y no solamente es uno quien usa la cooperativa, pero también invierta como inversor. Y hay muchos cuentos. Si ustedes otra vez van a mi website, tengo varios artículos sobre esto, y uno de 1999 en Finlandia, yo explico en gran detalle ese tipo de estructura. Ahora, el próximo, lo que vemos ahora en los últimos 15 años es que las cooperativas están regresando a lo básico. Muy simple. ¿Se acuerda del primer slide? El primer slide dijo o preguntó, ¿quién es el dueño? ¿Quién controla? ¿Quién se beneficia? Y se vuelve a los principios de las cooperativas que ya tienen casi 200 años. Ahora, el próximo punto o tendencia que vemos es, hay mucho énfasis sobre que a los socios, de educación, enseñando responsabilidades y que los socios entiendan o comprenden las diferencias entre las cooperativas y las otro tipo de empresas. Ahora, próximo tendencia que vemos es que la entidad, la cooperativa, la firma, quien tiene gran balance sheet, el balance, gana en el plazo largo. Es muy importante. El miembro, el socio, tienen que entender que todos los beneficios no se puede devolver a la cooperativa, pero la cooperativa, perdón, no se puede devolver todas las ganancias al productor o al socio. Parte de esa ganancia tiene que ir para mantener la cooperativa fuerte. Entonces, el banco no puede comerte. Es muy importante
muy importante. El poder del balance sheet es muy importante. Ahora, la próxima tendencia que vemos es que es uno muy, muy cerca a mi corazón, porque yo soy profesor. Las cooperativas que tienen éxito, los que sobreviven por muchos años, invierten mucho en su talento, en sus gerentes. Están siempre mandándolos a tomar un cursicito aquí o a desarrollarse un poco más, entender un poco más de finanzas o entender un poco más de psicología, lo que sea, pero invierten, miren a sus empleados como una inversión. Ahora, ese manejo de talento, cómo se maneja, y el desarrollo de gestión, ese es más o menos lo que estoy tratando de decir. Y el fin, y para mí es muy importante esto, el bien colectivo. El socio de una cooperativa no solamente se beneficia a sí mismo personalmente, tiene que tener una cabeza, un corazón que la razón unimos, la razón que hacemos los sacrificios es que criamos el bien colectivo y la sociedad, quien recibe el bien colectivo de las cooperativas, se adelanta mucho. La próxima, por favor. El siguiente, como se dice. Ahora, tengo 2 slides sobre mi observación sobre Copagran. Este primer slide, o esta observación, es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Las cooperativas que tienen éxito escuchan a todas las partes interesadas y constantemente hacen preguntas sobre valores, objetivos y propósitos. El lideraje siempre escucha las fricciones y las sugerencias positivas. Luego desarrollan un proceso para eliminar esas fricciones antes que se conviertan en obstáculos, ya que los obstáculos destruyen las democracias. La siguiente. Copagran tiene una historia de escuchar y tomar decisiones. Yo hace 15, 18 años, yo lamentablemente, no lamentablemente, afortunadamente, tuve reuniones cuando yo visitaba Uruguay con los criadores de Copagran. Era un gran placer para mí, porque eran gente con grandes sueños, pero grandes obstáculos, y luchaban mucho. Pero ellos tenían y tienen una historia de escuchar y tomar decisiones con mucho riesgo y cuenta con líderes y miembros valientes. Ustedes, si uno escribía la historia de Copagran, ustedes tienen mucha gente con coraje. Ustedes tienen muchos héroes. Estos son atributos que conducirán, perdón por el español, a una vida muy larga. Todos los miembros y todos los involucrados no solo deben conocer esta historia, sino que deberían apreciarla y comunicarla a todos los que estén interesados en crear un Uruguay moderno, dinámico y próspero. Siguiente, por favor. Para finalizar, felicito a Copagran en su 15 aniversario.
ya son jóvenes pero viejos. Están llegando a ser una institución que todo el mundo conoce. Y eso es muy importante. Han sobrevivido probablemente los 15 años más difíciles. Copagran, ustedes, una cooperativa agraria exitosa, gestionada por un grupo de valientes productores agropecuarios que son los dueños. No puedo poner más énfasis en esta palabra. Los socios son los dueños, son los quien controla y son los quien se beneficia. La siguiente, por favor. Gracias por darme la oportunidad de compartir estos conceptos con ustedes. Es un gran placer hablar al Uruguay. Uruguay para mí tiene un lugar en mi corazón muy especial y yo extraño mucho el asado y todo lo demás, los chivitos y la gente. Gracias. Muchas gracias, doctor Cook. Ahora vamos a invitar al primer comentarista, Gabriel Odone. Es doctor en Historia Económica por la Universidad de Barcelona, economista por la Universidad de la República, socio de CPA Ferrer y responsable de los departamentos de Análisis Económico y Finanzas. Gabriel, bienvenido. Buenas tardes. Para mí es un honor estar acompañándolos hoy aquí. Felicito a Copagran por sus 15 años y espero poder hacer un comentario que esté a la altura de las circunstancias de lo que hoy festejan. Yo quisiera hacer una reflexión, por supuesto, desde fuera del sector cooperativo y desde fuera del sector agropecuario, de cómo algunos analistas o actores de la sociedad uruguaya vemos el importante papel que ustedes despliegan. Lo primero que creo que es importante subrayar y que creo que todos lo tenemos más o menos claro, pero siempre es importante recordarlo, es que la historia de este país está indisolublemente ligada a la suerte del sector agropecuario. Es verdad que en periodos cortos de tiempo eso no necesariamente es fácil de percibir, pero lo que está claro es que cualquier tendencia de crecimiento de largo plazo está fuertemente atada a la suerte de cómo le va el sector agropecuario. Su principal riqueza, la principal dotación de factores que tiene este país es su abundante dotación de recursos naturales y, por supuesto, también su capital humano. Pero su abundante dotación de recursos naturales es la clave por la cual Uruguay se ha insertado exitosamente de forma temprana en la economía internacional. Sin embargo, el problema que tenemos aquí a veces en Uruguay es que hay una suerte de dilema entre la gestión de las políticas públicas de corto y de mediano plazo o de corto y de largo plazo. Porque el sector más importante para jalonar el crecimiento, que es el sector agropecuario, es un sector que es, en términos directos, y subrayo la palabra directos, poco intensivo en mano de obra, y por lo tanto que a veces no necesariamente genera efectos muy favorables de corto plazo. A su vez, es un sector tomador de precios, porque la mayoría de las actividades agropecuarias son actividades en las cuales operan en mercados profundos, donde los productores, las empresas y las corporaciones suelen tomar precio y además están sujetos a condiciones muy volátiles de los mercados, tanto de los mercados en su funcionamiento propio como de condiciones de accidentes climáticos. Todo lo cual hace que sea muy difícil de gestionar tanto las empresas privadas o tanto el sector privado, los productores, ese nivel de incertidumbre, ese nivel de riesgo que suelen enfrentar, como las políticas públicas que tienen que darle soporte y le tienen que dar estabilidad. Y en ese contexto donde las cooperativas, como voy a decir en algunos momentos, juegan un papel clave, por muchas razones que voy a intentar enumerar. Sin embargo, antes de meterme en ello, quiero solamente poner sobre la mesa 2 o 3 tendencias que tienen que ver con esta mirada desde afuera. La primera son algunas tendencias del sector agropecuario y de la economía en su conjunto. Durante el siglo XXI, el funcionamiento de la economía y el funcionamiento en particular del sector agropecuario ha parecido estar jalonado por cosas distintas de las que al menos ocurrió en la segunda mitad del siglo XX. En la segunda mitad del siglo XX, el diagnóstico más o menos generalizado que había en el Uruguay era que la economía crecía a un ritmo insuficiente para sostener los niveles de vida del país o los niveles aspiracionales de vida del país. Y eso estaba relacionado también, entre muchos otros factores, con un sector agropecuario que crecía poco.
Y de hecho, durante muchos años, de hecho hasta el día de hoy se sigue enseñando en secundaria, erróneamente, que el sector agropecuario permanece estructuralmente estancado. Eso fue cierto en un periodo largo de tiempo, pero quedó largamente superado allá por los años 90. Pero en cualquier caso, lo que quiero significar es que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, una buena parte del siglo XX, una característica típica del Uruguay era un bajo crecimiento de su economía que estaba de alguna manera asociado, vinculado con algún tipo de relación con un sector agropecuario que tenía un escaso dinamismo. De hecho, si uno mira el stock ganadero de finales del siglo XX y lo compara con el del principio del siglo XX, son prácticamente el mismo, tanto en términos bovinos como ovinos. Y ahí hay una pregunta que recurrentemente quienes no pertenecemos al sector nos hemos formulado: ¿cuáles son los factores de incentivo económico que tiene el sector agropecuario detrás, por lo cual su principal actividad, que fue durante muchos años la actividad ganadera, tuvo esos escasos incentivos para desarrollarse o consolidarse de una manera más sofisticada? Y ahí, por supuesto, se han ensayado diversas explicaciones, yo no las voy a repasar ahora, algunas tienen que ver con políticas discriminatorias a la inversión en el sector agropecuario y, por tanto, políticas tributarias inadecuadas de transferencia de recursos del sector agropecuario al sector urbano, problemas en materia de inserción internacional, algunos propios nuestros, definidos por nosotros, otros básicamente tomados de decisiones tomadas en el exterior. Hay quien ha puesto sobre la mesa, o quien puso sobre la mesa en el pasado, que la estructura de la propiedad era inadecuada para desarrollar actividades más innovadoras o más intensivas en capital. Todo lo cual me parece que no debe dejarnos de perder de vista, y aprovechando que tenemos a una autoridad, al ministro, con nosotros, que hay un debate permanente en Uruguay sobre cuál es el mix óptimo entre políticas tributarias, de incentivos y de renuncia fiscal para estimular aquella actividad que es la actividad que más dinamismo genera a largo plazo. Este es un debate permanente en Uruguay. Cada vez que hacemos una reforma tributaria nos ponemos a discutir sobre esto, pero a su vez, cuando no lo estamos discutiendo, también aparecen en discusiones de insuficiencia fiscal cuánto debería contribuir de más o de menos el sector agropecuario. Este es un tema bien importante para no perder de vista cuando uno lo que tiene que combinar en materia de gestión de políticas públicas es cómo yo incentivo la actividad principal de la economía para que me permita crecer, pero al mismo tiempo la hago contribuir en los procesos de cohesión social y de bienestar social que el país necesita. Afortunadamente, en los últimos años tuvimos una serie de cambios que generaron mejores condiciones para el funcionamiento de la economía en general, pero en particular del sector agropecuario. Algunos fueron de naturaleza transitoria, otros fueron de naturaleza más permanente. Los transitorios todos los conocemos, tuvimos una década larga de condiciones de precios muy favorables asociados a fenómenos de crecimiento lejanos de las economías China e India, sacando población para dedicada a la producción para el autoconsumo y, por tanto, demandando dietas más sofisticadas, y eso generó presiones sobre los precios de los commodities. A su vez tuvimos condiciones financieras extraordinariamente favorables que jalonaron los precios de los commodities, pero también hicieron más elegibles proyectos de inversión a nivel general, en particular en nuestra región. A su vez tuvimos desembarco de jugadores globales en la región, producto de este escenario internacional tan favorable, y a su vez también tuvimos expulsión de inversión extranjera en Argentina, sobre todo en una etapa en el periodo de la administración Kirchner, en la primera administración de Cristina Fernández, que generó condiciones de inversión muy favorables para Uruguay. Estos fueron factores de naturaleza relativamente transitorios que desaparecieron, pero hubo otros de naturaleza más permanente que fueron bastante importantes, entre los cuales están estos elementos de aumento de la demanda de alimentos, están los temas que tienen que ver con la captación de inversión extranjera directa en Uruguay, la maduración de regímenes de promoción de inversiones en Uruguay, como es el caso típico del sector forestal. O sea que lo que ha ocurrido en los últimos años en Uruguay es efectivamente un cambio estructural en relación a las condiciones externas, algunas que fueron transitorias, otras que fueron de naturaleza permanente, pero que cambiaron definitivamente la composición de la organización de la actividad agropecuaria, o que cambiaron de manera radical la forma en la que en Uruguay se hizo producción agropecuaria. Y eso supuso la consolidación de la forestación, el desarrollo de la agricultura, la convivencia con el sector ganadero y un aumento de la eficiencia extraordinaria en la actividad ganadera en general. Y esos son activos que el país construyó y que están latentes, más allá de las condiciones internacionales menos favorables, para que, ante un escenario más favorable eventual, el país pueda subirse rápidamente a ello. En ese contexto, las cooperativas, uno que lo mira de afuera,
parecen jugar o parecen llamadas a tener un papel muy importante. Al menos yo, el año pasado, Rosana me invitó a una actividad en Flores, donde quedé bastante sorprendido, probablemente por mi ignorancia de algunos temas agropecuarios, sobre el rol que cumplen algunas cooperativas, no solamente en términos de generación de valor para sus socios, no solamente en términos de promoción de la innovación, de promoción de valores, algunos de los cuales el profesor Cook recién señalaba, sino también en términos de introducir temas bien relevantes, como son el cuidado del medio ambiente, en términos de reciclado de insumos utilizados en la producción, probablemente coordinando mejor esfuerzos de lo que otras actividades en el sector privado lo logran hacer. Por lo tanto, una de las cosas que uno debería transmitir aquí como mensajes, o otra vez visto por alguien desde afuera del sector y desde afuera del sector cooperativo, son algunas de las fortalezas que son percibibles de las cooperativas agrarias y que tienen un rol clave para ser impulsadas por las políticas públicas, apuntaladas por las políticas públicas y que son un desafío para ustedes, los cooperativistas, para redoblar esfuerzos en lo que han estado haciendo. Algunas de estas cosas es la que el profesor Cook estaba señalando o se estuvo señalando recién. La primera tiene que ver con la cooperación. En nuestra disciplina, en la disciplina económica, uno de los principales problemas por los cuales se producen fallos de asignación de recursos y por lo tanto fallos de eficiencia tienen que ver con las dificultades para que se coordinen bien los agentes económicos. Los mercados son un mecanismo de coordinación, pero a veces esos mercados tienen fallos de coordinación y por lo cual se requieren de políticas públicas para poderlos ayudar a coordinar mejor. No en todos los bienes, pero en muchos bienes. Pero las cooperativas juegan un papel muy importante para coordinar esfuerzos, sobre todo en un país pequeño, de escala pequeña, con productores de escala pequeña para lo que es el mundo, y por lo tanto con serias dificultades para poder insertarse en esos mercados profundos, dinámicos e inciertos. Por tanto, el primer elemento es el tema de la escala. Las cooperativas son una gran herramienta para lograr economías de escala, vitales para un país de estas dimensiones, para unidades de negocios de las dimensiones que el país tiene en relación a su integración en el mundo. En primer lugar, porque toda la administración de los costos fijos se pueden realizar de una manera totalmente distinta. Y eso tiene que ver con temas de fletes, tiene que ver con temas de inteligencia de negocios, tiene que ver con temas de financiamiento, tiene que ver con temas de medio ambiente. No solamente gestionar costos fijos, sino gestionar riesgos. Los riesgos que enfrentan los productores individuales son bien distintos gestionados individualmente que cuando uno los puede poner en un pool de distribución de riesgos porque tiene una escala mayor. Y por lo tanto, la reducción de la incertidumbre relacionada a la colocación de productos o el ampliar los horizontes digamos, del negocio, producto de que pueden compartir plantas de silos, plantas de almacenamiento, plantas de industrialización, eventualmente cuando así lo hacen. Reducir la simetría de información, porque en realidad tienen agentes que permitan relacionarse con el sistema financiero y por lo tanto coordinar con el sistema financiero, gestionar las garantías de una manera distinta, todo lo cual fortalece a la capacidad de desarrollo de una actividad como es la actividad agropecuaria sujeta a tantos niveles de riesgo. Pero además de la escala, están los temas de la integración de la cadena de valor. Aquí hay varios ejemplos en Uruguay donde la integración vertical de las cooperativas permiten aumentar la eficiencia o mejorar la capacidad de inserción internacional. El caso de la lechería, el caso de la lana, el caso de la viticultura, más recientemente. Esto es un factor central. Poder hacer integraciones de las cadenas de valor constituye un elemento crucial para un país como el nuestro para poder insertarse exitosamente a nivel internacional, que no necesariamente requieren, como lo ilustra el caso de la forestación, una integración vertical que vaya de la fase más primaria a la última fase de industrialización. El caso de la forestación es un típico ejemplo donde hay diversas evidencias que sugieren que en Uruguay la ventaja está en producir celulosa y no dar un paso más porque la producción de los productos derivados de la celulosa se produce exactamente al lado del punto de consumo principal y no y no necesariamente donde está la materia prima. De hecho, la industria forestal se organiza de una manera tal por la cual la producción de la celulosa está al lado de la producción forestal, mientras que la producción del producto final, del papel, suele estar al lado del punto de consumo. ¿Por qué? Porque los costos del flete, tanto del rolo como del producto papel, son lo suficientemente distorsivos del negocio como para que esa sea la organización que a nivel global tenga lugar. Y este es un tema bien importante para pensar en términos de la inserción externa de Uruguay. ¿Por qué? Porque al final del día la celulosa es un producto intermedio.
Y el producto intermedio es un producto que es sujeto a comercio intrafirma o intraindustria, esto es, adentro de un mismo sector. Y por lo tanto, los elementos de los agentes tomando precios en un mercado profundo, como es el mercado final de cualquier producto agropecuario, suelen estar mitigados. De manera tal que si ustedes ven cualquier producto intermedio, la celulosa es un caso, la volatilidad del precio y por tanto la incertidumbre que enfrenta un productor que está alojado en la zona lejana del mundo es bastante menor que cuando uno está alojado en un negocio de producto final. O sea que en realidad lo que nos debería enseñar el ejemplo de la celulosa, no necesariamente que sea replicable de manera idéntica en todo lo demás, es que la integración de cadenas de valor es muy relevante y que la integración de cadenas de valor que se afinquen sobre productos intermedios es bastante importante. Además de este tema de la escala, además de los temas vinculados a la cadena de valor, están los temas de la institucionalidad. Uruguay es un país que comparativamente tiene una institucionalidad bastante sólida, por lo menos en la región. Esta misma situación que estamos enfrentando hoy con la gestión de la pandemia es un claro ejemplo de muchas cosas, pero entre las cuales está que Uruguay es un país que tiene instituciones sólidas, públicas y privadas, y que la combinación de instituciones públicas y privadas conviven bien. Pero en particular el sector agropecuario es un lugar donde hay una altísima densidad institucional, probablemente de las más altas en términos de actividades productivas. Ahí tenemos actividades dedicadas a la investigación, entidades dedicadas a la investigación, a la promoción, a la coordinación de productores, diversos ejemplos donde se pueden citar desde línea hasta la fortaleza de las estadísticas que tiene el sector agropecuario, donde se puede citar a diversos ámbitos donde se genera conocimiento local. Sin embargo, lo que uno observa de afuera es que esas entidades no necesariamente están adecuadamente bien coordinadas y bien integradas. Y muchas veces muchas de estas entidades conviven durante mucho tiempo interactuando de manera dispersa y no necesariamente de manera efectiva para el sector privado. Aquí las cooperativas, otra vez, por algunos de los ejemplos que el gerente general nos planteaba recién, Flores, de lo que ha hecho Copagran en los últimos años, juega un papel clave. Poder afincarse en ese tipo de instituciones, celebrando convenios, celebrando acuerdos con entidades de investigación, con entidades de promoción, para ganar escala, para poder aprovechar inteligencia comercial exterior, son elementos claves para poder no solamente consolidar las cooperativas, sino también consolidar al sector agropecuario en general. Entonces yo termino solamente haciendo algunos comentarios finales, con algunas sugerencias, si ustedes me permiten, para quienes están activamente participando de este tipo de emprendimientos. En primer lugar, es clave que este país mida mejor, bastante mejor de lo que lo hace, las contribuciones de las actividades económicas, en particular del sector agropecuario. En Uruguay vivimos discutiendo cuál es la contribución del sector agropecuario y en general, si uno mira cuentas nacionales, el sector agropecuario es entre el 6 y el 9% del PIB. Sin embargo, todos ustedes, miembros del sector agropecuario, suelen decirnos a quienes no pertenecemos al sector agropecuario, nosotros somos mucho más importantes de lo que el PIB mide. Y es efectivamente así, porque el enfoque de cuentas nacionales es un enfoque sectorial, que lo que mide es la contribución del valor bruto de un conjunto de actividades, pero no tiene un enfoque de cadena. Cuando uno toma un enfoque de cadena, nosotros en CPA hemos hecho muchos trabajos para el sector forestal, para el sector oleaginoso, para el sector cárnico, para el sector lechero, donde cuando uno toma la contribución en forma de cadena y uno mira los efectos directos, indirectos, los efectos inducidos, uno encuentra que las contribuciones son sustancialmente mayores. Entonces, para obtener una real dimensión de la importancia que tiene el sector agropecuario en Uruguay, es clave medir mejor de lo que lo hacemos. Está lleno de instituciones que lo hacen, dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, las entidades estadísticas son muy serias y robustas, el Banco Central hace otro tanto, pero es necesario mejorar los esfuerzos para medir muchas actividades, en particular el sector agropecuario. Y ahí otra vez, las cooperativas, en tanto actores relevantes de la actividad agropecuaria, deberían presionar, deberían demandar, deberían reclamar como parte de su agenda este tipo de mejoras. Lo siguiente, que es un problema general del sector agropecuario, comunicar mejor. Esto es yo lo repito cada vez que puedo estar en un lugar. La percepción que tiene la gente vinculada al sector agropecuario es que los montevideanos no los entendemos. Es verdad, es absolutamente cierto. Ahora, el principal problema lo tiene el sector agropecuario, en la medida que los que se tienen que lograr comunicar mejor son los protagonistas del asunto.
Y es clave invertir tiempo, esfuerzo y recursos en comunicarse mejor, en expresar dónde están los valores en los que contribuyen, dónde está la razón por la cual el país crece más cuando el sector agropecuario le va bien. Si eso no se comprende desde Montevideo, donde vive la mitad de la población, o desde las zonas urbanas, hay un problema político. Es evidente que hay un problema político. Porque la gente vota. Y por lo tanto es clave conquistar a los lugares donde hay gente que forma opinión y que es relevante para el sector político y que por lo tanto tiene que entender que estas cosas son así. La otra cosa que me permito sugerir es hay que influir en la educación. Influir en la educación en el buen sentido de la palabra. Hay que divulgar mejor lo que se hace en el sector agropecuario o lo que el movimiento cooperativo del sector agropecuario hace. Como les decía antes, en Uruguay se sigue enseñando en secundaria que el agro uruguayo está estancado, algo que ocurrió y que terminó hace 25 años. Eso es producto de un diagnóstico equivocado, otra vez de mal medición o de diagnósticos obsoletos. Es imprescindible que uno logre trascender ese tipo de diagnósticos que están equivocados. Y a su vez es imprescindible comunicar bien lo que las cooperativas hacen, que tiene un rol central en términos, otra vez, de generación de valor, de comportamiento asociativo, de mejor coordinación, de reducir fallos de mercado, de gestionar riesgos, de aprovechar escala para poder insertarse en el mercado internacional, de transmisión de valores democráticos, como el profesor Cook recién establecía, donde la gente tiene que ponerse de acuerdo, tiene que decidir de manera coordinada. Todo es un conjunto de cosas que otra vez en Uruguay se conocen poco y que en Montevideo se conocen poco. Yo, como hablábamos con Rosana cuando me invitó a participar aquí, el año pasado, cuando asistí a Flores, yo no tenía la más remota idea de un conjunto de cosas que la cooperativa que organizaba en aquel momento esa actividad realizaba. Y creo que soy una persona relativamente bien informada de lo que pasa en Uruguay. Si a mí me pasa eso, imagínense lo que le pasa al conjunto de la gente. Entonces, este es un tema crucial, comunicar, informar mejor de lo que hace el sector agropecuario, pero en particular el papel que juega el sector cooperativo en el sector agropecuario. Así que, dicho eso, y antes de que termine de tirar todo aquí, les agradezco mucho por la invitación y los invito y los desafío a que en los próximos 15 años sigan haciendo más cosas interesantes como lo han hecho en estos 15 años. Muchas gracias. Muchas gracias, economista Odone. Le damos la palabra ahora entonces al presidente de INACOP, Martín Fernández. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a participar. Para nosotros del Instituto Nacional de Cooperativismo es un gusto y es un orgullo estar hoy aquí en estos 15 años de Copagran. El saludo a sus directivos, por supuesto, a quienes están aquí presentes, pero el saludo fundamentalmente para aquellos que están del otro lado de la pantalla y que están siguiendo seguramente este evento en muchos puntos del país. Me consta que así es. Y me consta que eso es una de las principales fortalezas que tiene el cooperativismo agrario en nuestro país. Estamos hablando de una institución como Copagran, con 979 socios, con 297 trabajadores, con 3.968 clientes. Estamos hablando de una institución importante, con trayectoria, pero además seguramente con mucho más por delante de lo que tiene hasta el día de hoy. Son 15 años de un crecimiento sostenido para posicionarse como un referente indiscutido del sector. De un sector además que tiene unas 125 cooperativas agrarias en todo el país. Las cooperativas nucleadas en CAF nuclean unos 13.000 productores rurales, dan empleo aproximadamente a 4.000 trabajadores de forma directa, más todo lo que se genera en forma indirecta. Hace unos días, cuando con el presidente, con Matías, estuvimos recorriendo la filial de Jung, posteriormente de que estuvimos allí nos fuimos unas cuadras nomás y estuvimos en Cotudi, otra cooperativa, esta de transportistas, que además genera una sinergia permanente y continua con Copagran. Estas son las cosas que nosotros desde el movimiento cooperativo celebramos, este tipo de intercooperaciones y que generan, por supuesto, parte de esa cadena de valor que bien decía Gabriel Odone. Y además mucho más si todavía lo hacemos desde el movimiento cooperativo. Decía además
de la trascendencia que tiene. La agricultura familiar en este país significa la mitad de los establecimientos agropecuarios. Y de la totalidad de los establecimientos agropecuarios, un 32% de ellos están nucleados en las cooperativas agrarias federadas. Entonces, esto implica no solamente tomar conciencia de lo que en definitiva el sector es, sino además de la responsabilidad que tiene por detrás. Representa un 15%, por ejemplo, de la superficie plantada de soja, un 25% de la totalidad de los productores en Uruguay y representan más del 50% de la capacidad de almacenaje de granos. De más está decir que no podemos dejar de destacar la participación notoria que tiene una empresa como Conaprole, que es la principal exportadora de bienes de este país y que en 2018, por ejemplo, exportó por una totalidad de 500 millones de dólares. Esas son las cooperativas agrarias federadas en nuestro país. Como bien decía el profesor Cook, inspirada en una cantidad de valores, en una cantidad de fortalezas, pero además desplegadas en lo que nosotros queremos hacer puntual referencia en el día de hoy. Y es lo que significa para todo el país el cooperativismo agrario como un factor determinante para el desarrollo local y el arraigo de los productores en el campo. Son verdaderos agentes de descentralización. La descentralización, normalmente muchos la escuchamos en los discursos. A nosotros que estamos en el ámbito político nos gusta hablar de descentralización, cada 5 años mucho más, pero además es algo que ustedes lo tienen prácticamente en su génesis y la practican en el día a día. Entonces, esa descentralización tan importante para un país como Uruguay, que tiene un macrocefalismo centrado prácticamente de sus orígenes, que este tipo de actividades nos llevan a repensar el futuro que tenemos por delante y la necesidad de generar este tipo de emprendimientos para poder lograr ese arraigo en cada uno de los rincones de nuestro país. La necesidad de entender el desarrollo territorial como un proyecto que no se puede entender ni consolidar sin políticas públicas activas y con foco en el cooperativismo. Nosotros somos conscientes de que el proyecto descentralizador y el proyecto de desarrollo territorial necesita imperiosamente políticas públicas activas. Y por eso es que nosotros entendemos que desde el Gobierno y desde el Instituto Nacional de Cooperativismo, hoy además venimos a comprometernos con ustedes a llevar adelante políticas públicas que permitan reforzar la permanencia de los productores con la tierra, razón fundamental de que hoy estemos aquí, pero además de esa generación de valor que muy bien decían tanto el profesor Cook como Gabriel Odone, en todo lo que significa la producción agropecuaria en este país. Son una cuestión de valores y principios, no solamente una cuestión de territorio y producción. Va mucho más allá de lo que significa la producción, de los números que podemos ver en ese video fantástico que pasaron al principio, pero son mucho más que eso. Las cooperativas agrarias son además un ejemplo de valores, de principios que nosotros tratamos de rescatar para el cooperativismo en general día tras día. Es además la construcción del entramado social que implica un armonioso relacionamiento entre los productores y los actores urbanos, los actores económicos, sociales, ambientales y políticos. Se genera desde el cooperativismo agrario, por supuesto, un valor muy importante de lo que produce, de lo que implica para ese PBI, pero además de lo que significa para una cantidad de actores urbanos que en todo el país, en localidades pequeñas, están permanentemente relacionados con las cooperativas agrarias para poder desarrollar sus negocios, sus emprendimientos, su vida familiar, porque en definitiva es eso. También rescatamos ese valor que se da desde el cooperativismo agrario a la producción sustentable, al medio ambiente y al compromiso con el desarrollo sostenible de la producción. Decíamos que aporta entonces desde varias dimensiones, la económica, como bien dijimos, la social en cuanto a ese entramado, la ambiental y fundamentalmente en la construcción de políticas de desarrollo. Por eso, y para ser breve,
quería y quiero transmitirles una cantidad de desafíos que como Instituto de Cooperativismo queremos llevar adelante y para los cuales necesitamos además el compromiso de ustedes. Primero, esto que hacen hoy, el tratar de formarse permanentemente en la mejora de la gestión. El entender que la gestión en el año 2020 ya no es un lujo, sino que es una necesidad. Que perfeccionar la gestión en un mercado dinámico como el que tenemos, donde permanentemente nos estamos enfrentando a nuevos desafíos, y vaya si este 2020 nos ha puesto desafíos por delante, significa tratar de cada día aprender un poco más sobre lo que podemos hacer y lo que le podemos agregar al valor que desarrollamos. Para el cooperativismo en general es necesario comprender que tiene que dejar de lado a veces ese estigma que siente ante la palabra empresa, porque somos empresas. Las cooperativas somos empresas, nos desarrollamos en un mundo competitivo, estamos permanentemente en una situación de competencia con otras sociedades comerciales y tenemos que entender que la viabilidad de todo lo que nosotros pretendemos desarrollar como valores y como principios solo puede sustentarse si a nivel de empresa hacemos las cosas bien. Entonces, comprender que las direcciones están para marcar el rumbo y las pautas y que la ejecución de las políticas requiere un profesionalismo acorde a los tiempos. Considerar además permanentemente el agregado de valor a la producción para la obtención de mayores beneficios para los socios, ese encadenamiento productivo que bien se decía recién, el hecho de poder aportar mucho más de lo que nosotros generamos desde la producción, porque además eso va a estar reflejado en el diario vivir, en la cotidianeidad que tiene el productor con su mundo y con su cercanía. Necesariamente un diálogo permanente con el gobierno y los sectores sociales para generar una sinergia mayor. Y esto viene enrabado algo que yo ya tenía notado y que a raíz también de lo que decía Gabriel Odone, creo que es imprescindible remarcar. Transmitir todo lo bueno que se hace del cooperativismo agrario para que pueda resultar un espejo donde muchos integrantes del sector cooperativo y fuera de él puedan reflejarse con orgullo. Ese cultivar el perfil bajo de los uruguayos en general, ¿no? Esto no es solamente del mundo agropecuario o del sector cooperativo, pero mucho más se refleja en este sector. Yo se los he transmitido en más de una oportunidad, en reuniones que hemos tenido con CAF y también con la propia Copagran, la necesidad que hay de transmitir lo que se hace desde el cooperativismo agropecuario, de que la gente pueda entender todo lo que se desarrolla, que quienes vivimos en esta zona del país podamos entender mucho más lo que realizan en el día a día. Hemos tenido la oportunidad de poder visitar en este corto tiempo que llevamos al frente del instituto algunas cuantas cooperativas agrarias y nos seguimos sorprendiendo. Por suerte es así y esperamos que en estos 5 años nos sigamos sorprendiendo. Lo hicimos cuando visitamos la filial de Jun de Copagran, sin lugar a dudas, y ver todo lo que se hace desde allí. Lo hicimos y volvimos para llevar a algunos de los funcionarios del instituto a la lanera Piedra Alta, a todo lo que se hace allí en Central Lanera, para poder comprender mucho más desde aquellos que estamos en las ciudades, de aquellos que estamos en el área metropolitana, de todo lo que se hace a nivel del cooperativismo agrario. Para eso también requerimos un esfuerzo importante de ustedes. Tienen que entender que es imprescindible comunicar y comunicar bien. Y que en definitiva, no solamente por el bien de la información de la ciudadanía, pero fundamentalmente por el bien de aquellos que tomamos decisiones en este país, que tenemos que tener claro cuál es el rumbo que tienen cada uno de los sectores de actividad y por eso nosotros entendemos que es trascendente e imprescindible que una institución como el Instituto Nacional de Cooperativismo esté muy cerca de este tipo de actividades. Hoy además, decía, venimos a transmitir ese compromiso de estar muy cerca de Copagran, de estar muy cerca de las cooperativas agrarias federadas, que nos sigan además llenando el orgullo en el cumplimiento de los valores cooperativos. Tienen un rol fundamental, tienen que asumir además la responsabilidad de ser un sector que va a liderar los
procesos de reactivación de la economía y que hoy les vamos a pedir, porque a veces no queda demasiado bien que uno venga a un cumpleaños y venga a pedir cosas, pero le vamos a pedir que nos ayuden, que nos acompañen en la necesidad de transmitirle al uruguayo en general todo lo bueno que se hace desde el sector cooperativo. Por eso, y para finalizar, agradecerles mucho la invitación, agradecerle a cada uno de quienes integran Copagran. En definitiva, las instituciones son eso, son su gente. Ese es el capital fundamental que tiene cada una de las instituciones. Entonces, a todos ellos, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Martín, muchas gracias, Gabriel. Nos estamos acercando al final y le vamos a invitar al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca a escuchar sus comentarios. Bueno, primero, feliz cumpleaños, Copagran, por estos 15 años, que para ser honestos son más de 15, porque el movimiento cooperativista, y sobre todo vinculado a la agricultura, podemos llevarlo casi 100 a esta altura, y que se ha ido reinventando a lo largo del tiempo, y el último invento fue Copagran hace 15 años. Lleno de coraje, como decía bien Cook, coraje para reinventarse, que es la base de las fortalezas del cooperativismo. Realmente es un momento para festejar y agradecer a todos aquellos pioneros que desde hace muchísimos años vieron en el sistema cooperativo la salida para el agro. El crecimiento de nuestro campo estuvo históricamente ligado a nuestro sistema cooperativista. Siempre marcado por el esfuerzo, pero sobre todo por la alternativa a la inmensa mayoría de los productores que son pequeños y medianos, pero sin descartar a los grandes también, y esa es la ventaja que uno puede observar en el cooperativismo, donde el esfuerzo de todos se valora y se comparte. Otra de las fortalezas que quiero destacar en este momento del cooperativismo, y que también lo dijera Cook, sobre las cuales se debe edificar, es su credibilidad. Y hoy más que nunca la debemos resaltar. Hoy que estamos en un momento complicado para nuestro Uruguay, y aquellos que pertenecemos a la misma generación, pero hay unos más jóvenes, ¿no? Pero los que rondamos los 60, o ya tenemos los 60, somos una generación de crisis, criados siempre en crisis. Nos toca llegar al gobierno y nos topamos con la seca, con la pandemia, pero aquí estamos, como siempre. Es una generación que va a salir de esta en adelante, va a salir adelante y obviamente va a salir una vez más de la mano del agro, porque en eso sí comparto. A pesar de que gran parte de nuestra sociedad no tiene conciencia de lo que depende del agro, el agro nuevamente está llamado a ser el motor que impulse la salida de esta situación. Y quiero destacar esta situación en particular para ponernos en la realidad de la perspectiva histórica. Y en esto vuelvo a agradecer a los uruguayos, porque estos no solo son productores agropecuarios, porque en el medio de esta pandemia el Uruguay es una luz para el mundo, y sobre todo en el agro que nunca paró. Nunca se detuvo en su trabajo, en sus cosechas, en sus embarques, en sus siembras, y hemos logrado entre todos mantener el virus fuera de nuestras cadenas agroalimentarias. Nos han pegado en la puerta, pero aún hasta la fecha no ha entrado y la batalla no está ganada. Todavía nos queda mucho por hacer y el país nos precisa mantenernos así. La inocuidad, la credibilidad, es fortalezas que hoy nos diferencian en el mundo, y así como somos de pequeños, somos de respetados en el mundo por cómo enfrentamos nuestras crisis.
Así que nuevamente vamos a recurrir al campo y en estos momentos yo diría que nos precisamos todos, como las cooperativas. Nos precisamos todos para salir juntos de estos desafíos, porque no hay historia que nos pueda servir de experiencia para enfrentar la situación que actualmente nos toca enfrentar. Donde el tema social es importante, la salud, el trabajo, y eso es de la base, depende fundamentalmente de la generación de recursos genuinos, y es en el agro donde el Uruguay una vez más los va a encontrar. De ahí que nuestra exhortación hoy en este momento y nuestro compromiso, tal cual lo dijera el presidente de INACOP, es de apoyar al agro, a la actividad, nos hemos mantenido activos, pero nuestro compromiso de ahora en más es seguirlo así, cuidándonos entre todos, pero depende más que nunca quizás de los últimos tiempos, de esta etapa que viene para adelante, de generar trabajo, de generar recursos genuinos que puedan desparramarse en la actividad y llegar a todos los uruguayos. Y en eso el sistema cooperativista es fundamental. Esa es la visión que desde el gobierno tenemos, porque es la forma de ayudarnos los unos a los otros, darnos escala, recuperar precios en la cadena, brindar tecnología, asesoramiento, compañía. Porque en definitiva, el cooperativismo es una forma de vida. Y esa solidaridad la vamos a precisar, como la hemos estado usando, la vamos a seguir precisando para salir para adelante. Entonces, simplemente quería, porque ya se ha dicho prácticamente todo, quería ratificar que para este gobierno la importancia del asociativismo y del agro para salir de esta situación es sumamente importante. Sencillamente eso, y expresarles todo nuestro compromiso para sentarnos juntos al resolver los problemas, proyectarnos hacia el futuro, que sabemos que los tenemos, y decirles que pueden contar con este ministerio y con este gobierno para salir trabajando y poder ayudar a salir al Uruguay de este difícil momento. Feliz cumpleaños, Copagran. Muchas gracias, ministro. Y ahora sí, para terminar, le damos la palabra al presidente de Copagran, dueño de casa, Matías Maínez. Presidente de INACOP, Martín Fernández, presidente de CAF, Pablo Perdomo, nuestro gerente general, Gustavo Flores, estimados productores y público en general que estarán del otro lado de la pantalla, buenas noches. En primer lugar, queríamos agradecer a los coorganizadores, a las cooperativas agrarias federadas, nuestros colegas, nuestra gremial, con la cual tenemos tantas historias y desafíos recorridos. Y al Instituto del Cooperativismo, que nos ha apoyado y nos apoya en esta búsqueda permanente de perfeccionar las cooperativas. Lo escuchamos recién a Martín en ese sentido. A ambos, Pablo Perdomo y Martín Fernández, muchas gracias. En segundo lugar, permítame agradecer al profesor Cook por su conferencia. Cada vez más nos ilumina en el camino de más y mejor profesionalismo, más eficacia y nuestra gestión y más eficiencia en nuestros resultados. Cuando digo nuestra gestión y nuestros resultados, estoy hablando en este momento como productor agropecuario, no todavía como socio ni como presidente de Copagran. Estoy pensando en primer lugar como un empresario, como muchos de los que están del otro lado de la pantalla. Entonces agradezco al profesor Cook, como decía, cada vez más nos actualiza y nos propone caminos probados para enfrentar las incertidumbres, fortalecernos como productores y competir en el mercado. Mike, como ya dijo nuestro gerente general Gustavo Flores, nos ha acompañado desde los inicios y ha sido para los productores reunidos en Copagran nada menos que la persona que nos marcó el rumbo en el inicio de esta aventura. Corresponde también agradecer al economista Gabriel Odone, que aporta una mirada rigurosa
y realista sobre la situación del sector y lo que se puede proyectar en una región complicada y en una coyuntura mundial inédita. Nos deja información valiosa y un análisis que nos ayudará a leer mejor la realidad. Agradezco también a mis compañeros, a mis socios, productores y a toda la directiva de Coparán, y en particular a nuestro gerente general, porque han puesto el foco en lo que ha sido desde siempre el mayor desafío del sector, la competitividad y la profesionalización. Y puntualmente en el día de hoy, porque le han dado el marco ideal a este evento, haciéndolo coincidir con los primeros 15 años de la empresa. He querido dejar para el final mi agradecimiento al señor ministro, a quien agradezco nuevamente su presencia. Y digo nuevamente porque apenas 6 días después de haber asumido, nos visitó en la sede de las Cooperativas Agrarias Federadas. En esa oportunidad tuvo un diálogo sin intermediarios con toda la directiva de CAF. Entonces no se había disparado la pandemia. Hoy, nuevamente, el ministro nos muestra su disposición para fortalecer los vínculos con el sector cooperativo agrario y para trabajar juntos por una mayor competitividad. Agradecemos este gesto y nos comprometemos a continuar el diálogo desde Coparán y desde nuestra gremial CAF. Y ahora sí, para terminar, permítame decir algunas palabras ya como presidente de Coparán. Una empresa que nació con mochilas enormes y que en estos 15 años ha podido competir exitosamente con los grandes consorcios regionales, pese a las diferencias enormes al acceso de capital. Una cooperativa agropecuaria, como todas las que integran CAF, que se ha propuesto crecer en base a la calidad de los productos y servicios, a la calificación de sus técnicos y de todo su personal, a las alianzas estratégicas con empresas e instituciones y a su proyección hacia el mercado nacional e internacional. Con mucho orgullo, podemos decir que hoy Coparán es una empresa que, como vimos en el video, factura $130 millones. Es la segunda cooperativa agraria de facturación en el Uruguay. Está entre los 8 mayores exportadores de grano del Uruguay. Comercializa entre el 6 y el 10% de la agricultura de secano. Ha invertido en los últimos años más de $10 millones en infraestructura. Y ha profesionalizado la gestión con capacitación a nivel del staff y de sus directivos, actuales y futuros, permanentemente. Y por sobre todas las cosas, es una gran empresa agroindustrial que pertenece a productores. Hoy, como ya se pudo ver en la presentación del gerente general, somos 850 productores socios que manejamos una empresa a través de una estructura política y de gestión que satisface a más de 2.500 clientes, familiares, chicos y medianos, que capaz no tienen muchas opciones, pero también a empresas grandes porque somos una opción en el mercado. Somos una herramienta para mejorar la competitividad de cada uno de nosotros productores, innovando, arrimando conocimientos para la toma de decisiones, proveyendo insumos para la producción en tiempo y forma, con el asesoramiento correspondiente. Este es el éxito de una empresa que se ha conducido en base a un sistema de valores basado en el profesionalismo, la confiabilidad y la solidaridad. Y que desde estos valores, como tantas cooperativas agropecuarias, ha puesto el foco en mejorar la rentabilidad de los productores. Porque esa es la tradición y la razón de ser de las cooperativas agropecuarias y en particular de Coparán, ser una herramienta al servicio de la rentabilidad y de la competitividad de los productores. Teniendo presente que para poder cumplir con la razón de ser, la cooperativa a su vez tiene que ser una empresa fuerte y rentable para tener mayor posibilidad de competir también. Muchas gracias a todos por presentes. Saca tu café.